Bueno, el tema que me pidieron que hable y comparta con ustedes es la implementación de una norma de inocuidad alimentaria en la empresa en la que trabajo, hablando más que nada, sin mucho detalle sobre la norma en sí, porque uno la puede leer muy tranquilamente, sino hablando de los desafíos, los beneficios de la implementación y a veces los inconvenientes en que enfrentamos durante el proceso de certificación de la norma. Entonces, estos son un poco los puntos que vamos a cubrir. Obviamente, hablando de una norma, tengo que dar algunas características, va a ser bastante básico, pero para comentarles realmente por qué se eligió esta norma en la empresa para certificar un sistema de inocuidad y qué pasó en la implementación. También lo que les quería comentar es un poco el cronograma, cómo la empresa o las plantas se prepararon para el proceso de certificación, que no es una cosa simple, no es de un día para el otro, sino que lleva un proceso de aprendizaje con algunos desafíos interesantes. Entonces, yendo a las características de la norma, yo les comento que trabajando en Unilever, esto forma parte del equipo global de calidad, Unilever durante muchos años, obviamente tiene un sistema de gestión importante, fue modificándose a través de los años, pero normalmente cuando hablábamos de fábricas, hablábamos de sistemas de gestión propios. En una época se llamaba ruta de calidad, en otro momento se llamaba QMS, que es el Quality Management System, pero no había no era como mandatorio que las fábricas alrededor del mundo certificaran un sistema de calidad o certificaran un sistema de inocuidad. Esto es algo que a partir del año 2012, que el equipo de calidad a nivel global se fortaleció y definieron si adoptar una norma ya de inocuidad para todas las plantas. En realidad, como sabrán, Unilever tiene plantas de alimentos, plantas también de cosmética, de productos para el hogar. Entonces, obviamente esta norma es una norma para certificar todas las plantas de alimentos. Por lo tanto, la decisión fue ajustar todo el sistema de gestión de calidad para poder certificar todas las plantas de alimentos que certifiquen esta norma de inocuidad. Entonces, fue un objetivo muy fuerte, con plazos, para que todas las plantas en cualquier lugar del mundo tuvieran el mismo sistema certificado. Un poco sobre esta norma, ¿por qué se eligió? Porque de hecho había varias plantas que independientemente habían decidido tener una certificación ISO 22000. Pero la norma, la FSC 22000, que es Food Safety System Certification, es más abarcativa, es una norma que surgió de un grupo de desarrollo que es Foundation for Food Safety Certification, que es un grupo de empresas del sector a nivel global que comenzaron a trabajar, es independiente, es una organización sin fines de lucro, y definieron esta norma que lo que hicieron fue agregarle a la ISO 22000 una serie de requisitos que no son nuevos, son bien básicos, pero lo que logra es darle un marco mucho más integrado. Entonces, la norma es aceptada por muchas compañías a nivel global, tanto empresas, industria de alimentos, como sus clientes. Eso es lo que tiene de beneficio. Entonces, como les dije, es una norma más que integra, además de la ISO 22000, todos los elementos de los programas de prerequisito
y hay un apéndice que se llama algunos requisitos adicionales que especifican temas sobre integración, comunicación interactiva con las distintas áreas de la organización, con proveedores y con los entes regulatorios. Entonces, como ven, la norma está formada por la ISO 22000, la norma de prerequisitos, que es la ISO TS 22002, que antiguamente era la PAS 220, para los que algunos alguna vez la usaron, y hay una tercera parte que son los requisitos adicionales. Todo esto tiene requisitos muy claros, a veces no tanto, y a veces se discute bastante la interpretación, pero para ser un auditor certificado de esta norma tiene que haber una buena comprensión de lo que significa cada uno de estos prerequisitos. Yendo a la ISO, esto es muy simple y muy resumido lo que vamos a hablar. La ISO 22000 es una norma de calidad e inocuidad que tiene partes muy claras de gestión de calidad, compromiso de la dirección, la parte de manejo de recursos, política, bueno, todo viene una norma de gestión de calidad, y tiene una parte muy fuerte, que es el capítulo 7, que habla del HACCP. Para los que no están en industria, que no trabajan con estos sistemas, es análisis de peligros y puntos críticos de control, que es una de las herramientas, uno de los sistemas de gerenciamiento de riesgos que la industria de alimentos utiliza ya hace muchos años, y ahora la verdad que se está implementando, está migrando a otras áreas. Es decir, no solamente nosotros en la empresa no solamente usamos HACCP para alimentos, sino para plantas de cosmética o mismo para productos de limpieza. Es decir, porque el tema es el enfoque del análisis de riesgo y cómo controlar esos riesgos. Entonces, como verán, lo estoy resaltando, esta es la parte más importante de la norma, y en esta, en la norma que certificamos le ponen muchísimo foco, es lo que utiliza la mayor parte del tiempo. De hecho, cuando uno define hacer una certificación y llama a un organismo certificador, una de las cosas que ellos necesitan saber para ver cuánta gente, cuántos auditores van a venir y cuántos días de auditoría, nos piden cuántos planes HACCP tienen en su planta. Entonces, en base a eso, ellos hacen un cálculo de cantidad de horas hombre de los auditores en la planta. Entonces, la verdad que lo miran con mucho detalle, y está bien porque un HACCP bien hecho es lo que nos está a nosotros garantizando enviar productos inocuos al mercado, ¿no? Entonces, me pasé un montón, ¿no? ¿Sí? No sé qué hice. Mientras yo hablaba, ¿iban pasando los slides? Sí, van pasando solos. Bueno, entonces vamos a volver. Esto es la norma, esto es esto. Bueno, entonces, lo que les mostré recién es la norma ISO 22000, y esto es la parte de la norma de los prerequisitos, que en realidad lo que da con mucha claridad las pautas para establecer, implementar y monitorar todos los programas previos a la implementación de un HACCP. Si ustedes miran la norma, la 22000, hay una parte que es el punto 723 que habla de que para tener un plan HACCP debo tener programas de prerequisitos implementados. Bueno, ¿qué hay en esta norma? Están bien detallados cuáles son los programas de requisito, a qué se refiere y qué es lo que tenemos que lograr. Entonces, los puntos del 4 al 11 son justamente los prerequisitos, o sea que le está agregando mucho detalle a la norma. Y adicionalmente también hay puntos del 12 al 18 que son otros temas de importancia en la elaboración de alimentos que los está agregando. Entonces, acá están un poco los capítulos. Fíjense que es una norma, como siempre, los primeros puntos es alcance, referencias, definiciones, y después comienzan todos los prerequisitos.
hasta el número, hasta la parte de 13, que es instalaciones para el personal, higiene del personal, son prerequisitos bien básicos que cualquier empresa que fabrica alimentos tiene que tener bajo control. ¿Qué es lo que le agrega esto? Le da un marco mucho más orgánico, más organizado. Nos pide que estos prerequisitos no solo estén, sino que podamos demostrar que están validados, que están monitoreados y que se verifica que funcionen realmente. Entonces, es como que nos ayuda a tener prerequisitos más implementados con mayor control. Y las últimas cosas, fíjense que hablan de almacenamiento, recuperación de productos, que esto si uno tiene un incidente en el mercado, cómo tengo que tener mis procedimientos como para actuar con la mayor rapidez posible y poder lograr tener de vuelta los productos. Y hay una parte que es el punto 18 que habla de food defense o biovigilancia, bioterrorismo. Esto la verdad que en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, no les generó mucho lío, porque en realidad ellos ya tienen, por temas de FDA y por ya su forma de trabajar, muchas de las plantas ya tenían su sistema de análisis de peligros con respecto a potencial bioterrorismo. En cambio, en otras plantas, en otras regiones, la verdad que fue todo un tema nuevo que hubo que trabajarlo con mucha seriedad, hacer un análisis de riesgos muy detallado, desde el momento que ingresa algo a la planta hasta el momento que egresa, cuál es mi vulnerabilidad a tener algún tipo de sabotaje y qué medidas de control voy a tener para eso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está detallado. Y después la parte, el próximo punto, que es los requisitos adicionales, esto habla más que nada de cómo la planta que está elaborando un alimento y lo está enviando al mercado sabe cuáles son las normativas, las leyes, las regulaciones que aplican para su producto. O sea que tiene que poder demostrarle a los auditores que conoce la legislación y que tiene un procedimiento que les va a asegurar que ante cualquier cambio de legislación ellos se van a enterar y van a poder actuar en consecuencia. Lo mismo para el otro lado, para el lado de los proveedores. Tiene que asegurarse que las especificaciones de sus materias primas, sus materiales de empaque, están de acuerdo a lo que legalmente los ingredientes deben cumplir. Entonces, eso se revisa mucho. Y por el otro lado, también está, en uno de los puntos que toca este apéndice es de cómo se hace el control de los materiales que ingresan a la planta. Es decir, si hay un plan de muestreo, un plan de control, en qué se basó, cuál es el fundamento del plan que tienen, cuáles son los métodos que utilizan, si son métodos que están validados, si son métodos oficiales. Y también hablan sobre la capacidad de la gente que está a cargo de realizar estos análisis, o sea, del entrenamiento del personal a cargo del control. Entonces, para la certificación debemos poder cumplir con todos estos requerimientos. Bueno, entonces, esto para comentarles cómo es la norma y ahora vamos a ver un poquito cómo fue la implementación. Y empezamos a hablar de los beneficios. ¿Por qué hay empresas que, y la verdad que cada vez es más, yo no traje esa información, pero uno mirando en el sitio web de la GFSI se va viendo a través de los años la cantidad de empresas que han ido a este sistema de certificación, ¿no? Entonces, un poco por qué, cuáles son los beneficios. En primer lugar, la verdad que es una norma que ha tenido mucha aceptación por parte de los clientes, de muchos supermercados o de empresas que compran ingredientes. Por lo tanto, sabiendo que cumple con los requisitos de los clientes, nos da la tranquilidad de que van a aceptar nuestros productos con mayor facilidad.
Reduce la carga de auditorías, porque directamente vamos a trabajar con un solo sistema en lugar de varios. ¿Qué nos pasaba antes? Según el país donde íbamos a exportar, según el cliente al que le entregamos un producto, venían a auditarnos. Entonces, quizás una misma fábrica estaba recibiendo en un mismo año 5 o 6 auditorías diferentes, que son muy semejantes, pero cada una con su particularidad. Entonces, de esta forma, como siendo un sistema de inocuidad aceptado por casi todos los clientes, y las empresas, y tanto lo que sean supermercados como restaurantes, servicios de comida, uno es proveedor a lo mejor de muchos servicios de comida, todos lo aceptan, entonces no necesitan enviar nuevamente auditores para certificar otra norma. O sea que a las plantas les generó el trabajo lograr la certificación, pero les evitó estar recibiendo constantemente auditores diferentes para ver más o menos lo mismo. Después, la verdad que la norma bien implementada, bien comprendida, realmente es eficiente para controlar los peligros de la inocuidad. Tiene el HACCP, el HACCP, con mucho detalle, las medidas de control que son las que controlan los peligros, que son los prerequisitos operacionales y el plan HACCP propiamente dicho, está bien, y si realmente el análisis, obviamente, acá están las directrices, ¿no? ¿Qué es lo que se debe cumplir? Después la calidad va a ser la implementación, cómo realmente pudimos ver los riesgos, pudimos definir los peligros, definimos los riesgos y sus medidas de control. Entonces, en realidad para las plantas que fueron por este sistema, esto no fue nada muy nuevo, porque la verdad que el HACCP es un sistema bastante antiguo, la mayoría de las plantas lo tenían implementado, pero tiene algunos detalles esta norma diferentes que hizo que todos tuvieran que hacer un análisis nuevo, tuvieran que revisar a fondo los planes HACCP y eso nos dio realmente una ventaja. Bueno, requiere auditorías rigurosas, requiere el compromiso de todos los niveles de organización, si no olvídense que se pueda certificar. Esto tiene que estar el compromiso número 1 de la fábrica, porque el sistema nos solicita que el número 1 tenga sus objetivos de inocuidad y de calidad y que los evalúe y que constantemente los revise y todo el equipo gerencial de la fábrica tiene que tener objetivos claros de inocuidad. El otro tema es que es un sistema que enfoca a la mejora, definitivamente. Es una herramienta útil para garantizar la conformidad con requisitos legales, porque la norma lo está solicitando, cosas que si uno certifica otras normas, quizás esta parte que está en el apéndice no está. Y es objetiva porque es certificado externamente, es decir, nosotros podemos tener auditores líderes dentro de la empresa, pero si certificamos o no, lo va a definir un auditor externo que va a revisar todo. Y esto un poco, cuando se definió trabajar con esta norma, hubo una comunicación muy fuerte, tuvo un plan de comunicación muy fuerte en todas las áreas de la organización. Entonces, explicando por qué necesitamos tener una norma de inocuidad certificada, hablando de que la inocuidad de los alimentos es la expectativa fundamental de los consumidores y cómo lo podemos lograr. Y la realidad es que la empresa en su momento consideró que la certificación de esta norma y el entendimiento de los requisitos en toda la organización iban a ayudar a asegurar la inocuidad de los productos. Bueno, creo que lo que venía ahora es hablar un poco de los desafíos. ¿Cuáles son las cosas? Porque si hay alguien que está intentando certificar esta norma, es bueno saber las cosas que
hay que focalizar, ¿no? Y en cuáles tuvimos algunos bloqueos. Por ejemplo, al principio hubo que hacer una revisión muy fuerte del sistema de gestión de calidad, es decir, revisar política, revisar normas, porque había que estar seguro de que todas las normas estuvieran totalmente alineadas a lo que dice esta norma. Entonces, obviamente una empresa como la nuestra tiene normas, tiene política de calidad y de inocuidad global, tiene normas estándar, se llaman estándares de calidad globales, tiene manuales y cantidad de manuales, procedimientos y todo lo que se les ocurra. Pero había que estar seguro de que todo ese material estuviera alineado con lo que nos está pidiendo la norma que vamos a certificar. Entonces hubo un tiempo de adecuación. Aparte que imagínense que se tiene que adecuar esto a nivel global y después eso baja como cascada a todas las regiones y a todas las fábricas, ¿no? Entonces lleva su tiempo. Eso llevó tiempo, llevó también un tiempo armar material de entrenamiento. También de la empresa nosotros tenemos la posibilidad de armar paquetes de entrenamiento y paquetes de comunicación global que después se van difundiendo por toda la organización. Bueno, una vez que tenemos todo el material, hay que entrenar a la gente. La única forma de implementar un sistema es que la gente entienda perfectamente qué estamos hablando. Entonces, la formación y el entrenamiento de los equipos de seguridad alimentaria lleva también su tiempo y hay que convencer también a toda la organización que les deben cedernos a las personas para los entrenamientos y para las actividades. Después, hubo también que adecuar, como les dije, los planes HACCP. ¿Por qué? Porque en esta norma, es decir, básicamente es el HACCP que conocemos, que se conoce hace años basado en el Códex, pero tiene algunos detalles, como por ejemplo la aparición de unas medidas de control que se llaman prerequisitos operacionales, que son prerequisitos un poquito más, que hay que darle un tratamiento muy semejante a un punto crítico de control. Entonces, eso nos hizo trabajar mucho y tratar de explicarle y volver a explicarle a la gente que está a cargo de las operaciones y a cargo de los puntos críticos cuál es la diferencia, cómo deben controlarlos, cómo deben validarlos. Entonces, eso también llevó bastante tiempo. Es más, tuvimos que hacer un árbol de decisión especial. Entonces, nuestros planes HACCP no tienen un solo árbol de decisión, tienen dos. Uno para definir estos prerequisitos y otros para puntos críticos de control. O sea que fue bastante discutido el tema. Bueno, los programas de prerequisito. Y una cosa sí que nos llevó tiempo y que la verdad recursos, muchas veces bastante dinero, adecuarnos a los programas de Food Defense o de biovigilancia. Esto nos llegó en algunas plantas de detectar que había áreas de elaboración que estaban muy desprotegidas, que estaban, no sé, en un segundo piso, aislados, pero ahí había operarios que estaban trabajando en operaciones bastante sensibles. Entonces hubo agregados de cámaras, una cantidad de temas de seguridad, candados, bueno, muchas cosas para adecuar al plan a través de un análisis de riesgo, ¿no? Ahí sí, la verdad que nos sirvió mucho como referencia algo que si ustedes lo buscan en la web está, que es la FDA tienen todo un sistema de análisis de riesgo para todo lo que sea Food Defense. Entonces, ahí se van analizando dónde tenemos las oportunidades, como llamamos. El otro tema que nos generó problemas fue el recambio de personal. No solamente porque la gente se pueda ir de la empresa, sino por Unilever lo que tiene es una característica de que hay mucha rotación de personal o que van pasando de área a área, ¿no? Hay como matrices helicoidales, ¿no? Que van. Entonces, acá el éxito del sistema es que la gente sepa lo que está haciendo y está entrenado. Entonces, si cuando entrenamos un grupo, de golpe la mitad del grupo se me va a otra función, tengo que empezar de nuevo. Entonces, tuvimos que trabajar en este caso. Y otra cosa que nos complicó es que
para las plantas o para las empresas que son más chicas o que tienen todo más manejado localmente, es más fácil. Pero esta empresa, como muchas otras, tienen áreas que son globales directamente o que son regionales y que no se manejan internamente. Entonces, cuando uno necesita información sobre, a lo mejor, sobre especificaciones de materiales, y el sistema de especificaciones es global. Entonces, a veces fue difícil que todo eso lo podamos manejar. Bueno, y el tema de asignación de recursos, había plantas que estaban muy cerca de certificar, que no tuvieron ningún problema. Hubo plantas en regiones que la verdad que fue bastante complicado. Fíjense, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de África, de Asia, de Europa. Entonces, distinta complejidad. ¿Cómo fue que implementamos? ¿Qué es lo que armamos como cronograma? Estos fueron los 3 grandes bloques de actividades que desarrollamos. En primer lugar, hubo que entrenar y formar los equipos de seguridad alimentaria. Es decir, la norma nos pide que haya un sistema de gestión de seguridad alimentaria, un líder del equipo de seguridad alimentaria y un equipo trabajando, y esos son los que van a llevar la certificación o el sistema adelante. Entonces, había que formarlos con la mejor gente. No hay gente del área de calidad, nada más, porque y en las plantas que el equipo estaba formado básicamente por gente del área de calidad, no funcionó bien. Sí funcionó la certificación, pero una vez que tuvieron la certificación fue muy difícil mantener el mismo estándar. Entonces, que sea un equipo multidisciplinario. Después, entonces, una vez que eso estaba armado, el próximo paso era hacer las preauditorías, una auditoría interna, es decir, y planes de mejora para resolver todas las no conformidades y poder llegar al último paso, que es la certificación. Sobre el tema del entrenamiento, ¿qué se hizo? Primero, elegir y entrenar al líder del equipo. Normalmente, por lo menos la experiencia que tenemos, que el líder del equipo de seguridad alimentaria es el líder del equipo HACCP de la planta. Eso es lo más razonable. Pero no, la verdad que en nuestras plantas en general fue así, no hubo casos que no fueran así. Una vez que teníamos eso, como les dije, esto tiene que venir de arriba para abajo. Entonces había que hacer una reunión de lavado de cabeza de todo el equipo de liderazgo de la fábrica, donde ya teníamos, en una etapa previa, preparamos todo el material de inducción, que en todas las fábricas de todo el mundo usamos los mismos materiales. Entonces era una inducción de concientización sobre por qué, para qué y cómo vamos a encarar el proyecto de certificación. Después, formar el equipo de seguridad alimentaria, entrenarlos, ahí sí, tienen que ser muy bien entrenados porque tienen que conocer la norma con detalle, tienen que poder auditar la norma ellos mismos, porque si no, no van a encontrar las fallas. Y una vez que está todo eso, también toda la planta, una reunión de concientización para toda la planta, sin a lo mejor un nivel de mucha profundidad, pero todos deben saber de qué estamos hablando y para qué se hace. Una vez que ya está todo el mundo entrenado y todos conscientes de lo que se viene la parte de preauditoría. ¿Y qué era lo que normalmente hicimos? Tratar de acelerar el conocimiento de cuáles eran las áreas de debilidad. Entonces, tratamos de hacer preauditoría. Muchas veces con asesores, muchas veces la misma empresa que nos iría a certificar venían a hacer una preauditoría. Con esto hacíamos toda una evaluación de debilidades y muchas veces al mismo tiempo también hacíamos un entrenamiento de auditores internos para el equipo de seguridad. Entonces, y muchas veces estaba bueno hacer primero el entrenamiento, 2 o 3 días, y enseguida la preauditoría. Entonces aplicaban ahí nomás todo el conocimiento que habían adquirido.
Entonces ahí ya estarían preparados para hacer una auditoría interna, que debe ser bien rigurosa, y con los resultados de la auditoría interna hay que ir a la gerencia y decirles, bueno, estos son los problemas, estos son los gaps, estos son los recursos que necesito, y en base a esto estoy en condiciones o no de certificar, ejecutar un plan de mejoras y avanzar, ¿no? Entonces llega, cuando tenemos el plan, tenemos todos los hallazgos de las auditorías internas resueltos, recién ahí podemos plantearnos hacer la certificación. ¿Por qué? Porque en la certificación van a mirar justamente, nuestras auditorías internas van a mirar cuáles fueron los gaps, los hallazgos, las no conformidades y cómo se resolvieron. Entonces, esta certificación, esta norma, tiene una primera etapa que es de revisión de documentos y una visita inicial, pero la verdad que es bastante documental. Y ahí ya nos dan un feedback de cuán cerca o lejos estamos de poder certificar la norma. Eso sería la etapa inicial. Y después viene la auditoría propiamente dicha, que es la etapa 2, que ahí sí ya son varios días, varios auditores, donde se mira todo muy a fondo, y si no hay no conformidades mayores, se logra la certificación. Entre la etapa 1 y la etapa 2 no puede haber más de 6 meses, y en el caso de la etapa 2, si hay alguna no conformidad mayor, tenemos la opción de tener 3 meses para resolverlos, y después, si eso confirman los auditores que está ok, nos dan la certificación y después hay auditorías de seguimiento que son anuales y al tercer año se recertifica. Bueno, los resultados es un listado de no conformidades, es decir, acá no hay puntaje, nada, se aprueba, se certifica o no se certifica, vamos a obtener un listado de no conformidades mayores, menores, observaciones, oportunidades de mejora. Y como les dije, se certifica solo si no hay no conformidades mayores. Puntos claves, como ahora muy resumido, para lograr y mantener la certificación. Realmente es muy importante, consideramos por la experiencia, muy importante haber hecho las preauditorías, porque eso nos dieron una idea bien clara de dónde estamos y cuán lejos o cerca estábamos de certificar. El equipo de seguridad de alimentos tiene que ser multifuncional, como les dije, no solamente gente de calidad, muy bien entrenados. Tenemos tener reuniones y plan de comunicación. Una buena práctica que instalamos fue hacer como lo llamábamos comunidad de práctica de los líderes de los equipos de seguridad alimentaria de todas las plantas. Por ejemplo, yo lidero el equipo de Latinoamérica. Entonces, está bueno porque cada uno que tuvo una auditoría o que tuvo un problema o resolvió alguna no conformidad, lo comparte con el resto y nos ayuda muchísimo a todos a mejorar. Porque la verdad que muchas veces las no conformidades que pueden aparecer son comunes, entonces nos ayudamos unos a otros. El tema de las auditorías internas es importante ser muy riguroso, muy detallado. Es preferible encontrar los problemas nosotros, sino que los encuentren otros o tener, dado esos problemas, un problema en el mercado, ¿no? Y la parte de documentación, sí, esta norma también nos pide un sistema de documentación bien robusto, ¿no? De registros, orden, poder encontrar todos los papeles. Como les dije, para lograr la certificación, fundamental el compromiso de la alta gerencia, recursos humanos y experiencia. La gente tiene que estar entrenada a saber lo que hace, involucrar a todo el personal y muchas veces hace falta inversiones de capital porque, como les dije, en esta norma lo que tiene es que los prerequisitos los miran muy en detalle los auditores. Van a mirar las instalaciones, los equipos, los techos, todo. Entonces tenemos que tener la planta realmente en condiciones. Y bueno, uno puede lograr la certificación, el tema es mantenerla y eso a veces es lo que uno tiene que poner más foco. Y
también uno lo ve. En el momento de lograr la certificación he visto gente abrazarse, llorar de emoción porque se hizo un trabajo muy grande. Pero la realidad es que ahí empieza el tema de mantenerlo, porque el año siguiente tiene que estar mejor aún, porque es un sistema de mejora continua. Entonces, tenemos que mejorar. Entonces, no hay que relajarse luego de la certificación. Todos son dueños, no el líder de seguridad alimentaria y no la gente de calidad. Si no logramos transferir que la gente de elaboración, la gente de manufactura sea dueña del sistema, estamos complicados. Es decir, no, calidad puede empujar, pero no tienen que ser los dueños del sistema. Mantener el entrenamiento adecuado, estar muy alertas al cambio de la gente. Y, como les dije, el tema de crear foros de líderes de seguridad alimentaria para que puedan compartir experiencias, buenas prácticas, problemas, todo eso siempre está bueno porque nos hace crecer y hace resolver cosas, en muchos casos no reinventar la rueda, ¿no? Porque ya alguien lo sufrió, lo resolvió y lo puede transmitir al resto. Esto era lo que tenía para comentarles. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No veo bien? Bueno, yo solamente una preguntita breve, porque seguimos con la próxima conferencia. ¿Qué otras empresas han implementado esta norma? Muchas. De la industria alimenticia, digo. Sí, en general. De hecho, la mayoría de los proveedores con los que nosotros trabajamos se les está solicitando que buscan esta norma. Claro. Y como es una norma que está aceptada internacionalmente por las cadenas de supermercados más importantes, todos los que proveemos a supermercados lo estamos certificando. Perfecto. De hecho, el grupo que trabaja con la norma, esto surgió de un grupo de empresas. Perfecto, sí. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la saludamos a la licenciada. Muchísimas gracias, Fabiana.